que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, tú has querido que el santo obispo Francisco de Sales se hiciera todo para todos por la salvación de las almas. Concédenos en tu bondad, a ejemplo suyo, manifestar siempre la dulzura de tu amor en el servicio a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días vino esta palabra del Señor a Natán: Ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor: ¿Tú me vas a construir una casa para morada mía? Desde el día en que hice subir de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, yo no he habitado en casa alguna, sino que he estado peregrinando de acá para allá, bajo una tienda como morada. Durante todo el tiempo que he peregrinado con todos los hijos de Israel, ¿acaso me dirigí a alguno de los jueces a los que encargué pastorear mi pueblo de Israel, diciéndoles: ¿por qué no me construís una casa de cedro? Pues bien, di a mi siervo David: así dice el Señor del universo: yo te tomé de pastizal, de andar tras el rebaño, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has ido, he suprimido a todos los enemigos ante ti, y te he hecho tan famoso como a los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré para que resida en él sin que lo inquieten, ni le hagan más daño los malvados como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré tu descendencia después de ti. Al que salga de tus entrañas, le afirmaré tu reino. Será él quien construya una casa a mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si obra mal, yo lo castigaré con vara y con golpes de hombres. Pero no apartaré de él mi benevolencia, como la aparté de Saúl, al que alejé de mi presencia. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí, tu trono durará para siempre. Natán trasladó a David estas palabras y la visión. Palabra de Dios. Señor. Le mantendré eternamente mi favor. Le mantendré eternamente mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Le mantendré eternamente en tu favor. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, y lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Lo mantendré eternamente en mi favor. Le mantendré eternamente mi favor, mi alianza será con él estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Le mantendré eternamente en mi favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo el que lo encuentra vive para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó y el gentío se quedó en tierra. Les enseñaba muchas cosas con parábolas
y les decía, instruyéndolos, escuchad, salió el sembrador a sembrar. El sembrar, algo cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, en cambio a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra, enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invade, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola del sembrador no hace falta que la demos ninguna interpretación ni explicación porque ya lo hace Jesús. Lo explica perfectamente. Sin embargo, yo desde hace muchísimos años intento meditar sobre el Evangelio y aplicarlo a mi vida. Me he preguntado qué podía hacer aquella tierra, la del borde del camino, la que tiene piedras, la que tiene zarzas, la tierra buena. ¿Qué podía hacer aquella tierra? El sembrador ha hecho su parte. El sembrador es Jesús. La palabra es la semilla. Pero ¿qué podía hacer aquella tierra para mejorar su situación? La tierra, cualquier tierra, es algo inerme. Recibe la semilla, el agua, el calor del sol, el hielo, piedras, otras semillas malas, no puede hacer nada. Pero nosotros, que es el objetivo de esta parábola y que somos la tierra, sí podemos hacer algo. La tierra no puede sacar una mano y quitarse la piedra, o arrancarse de raíz las zarzas, o moverse 10 metros más lejos del camino. Pero nosotros sí podemos hacer algo. El Señor siembra en nosotros la palabra. Y esa palabra es acogida. Pero nuestra tierra puede ser una tierra llena de ruido al borde del camino, con poca profundidad, llena de obstáculos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Enriquecernos, no económicamente, me refiero a enriquecer nuestra tierra, regar nuestra tierra, abonar nuestra tierra. Es decir, nosotros sí podemos hacer algo que la tierra no puede hacer más que recibir
sumisamente lo que le dan. ¿Cómo podemos mejorar nuestra tierra, hacer que sea más profunda, más rica en nutrientes? ¿Cómo podemos hacer que tenga más agua, que esté más protegida del sol, arrancar las zarzas y las piedras? Hay un sembrador, hay un labrador, hay un jardinero. Y hay un agua que ha sido vertida abundantemente. Es un líquido precioso, valiosísimo, más valioso que ninguna cosa. El jardinero es Jesús, el sembrador, el labrador es Jesús. Y ese líquido precioso es la sangre de Cristo y las lágrimas de la Virgen. Lo que nosotros podemos hacer es estar más con el labrador, meditar sobre su amor, escucharle. No somos una tierra pasiva. Podemos colaborar con el labrador, con el sembrador. Si nosotros hacemos oración, si la hacemos de forma habitual y no un día de manera esporádica, si nosotros dejamos que el labrador nos cuide, es él el que va a ir quitando las piedras, las zarzas, el que va a ir, cuando meditamos sobre su amor, va a ir regando nuestra pobre tierra seca. Y ahí sí podrá florecer el fruto. Cuando me consultan sobre el tema de la vocación, siempre aconsejo: es Jesús el que te va a hablar. Déjale que te hable. ¿Qué tipo de vida de oración llevas? ¿Estás rezando habitualmente? ¿Cómo estás intentando practicar lo que vas entendiendo? ¿Cómo puedes darle una oportunidad a Cristo para que tu tierra dé el céntuplo, o al menos el 60, si no estás cerca de Cristo? Cristo quiere que demos el céntuplo por nosotros mismos. No son nuestras bendiciones ni nuestras alabanzas lo que le enriquece. Nos aprovechan a nosotros las buenas obras. A los primeros a los que aprovecha es al que las hace, a los que las hacen. Aprovechan en esta tierra, en esta vida y para la vida eterna. Déjate cuidar por este jardinero. Medita sobre su sangre derramada y verás cómo tu tierra se esponja. Medita sobre la Virgen al pie de la cruz y verás cómo sus lágrimas son de una fertilidad extraordinaria para que tú puedas dar fruto. Esto vale, en primer lugar, para los que sienten una llamada a la consagración, aunque sea poquita la llamada, pero vale para todos. Hoy celebramos la memoria litúrgica de San Francisco de Sales, un santo doctor de la Iglesia, que no es el primero, pero sí el que mejor lo expone, que la vocación a la santidad es para todos los bautizados. Es un tesoro su libro, Introducción a la vida devota, que él dirige a la fundadora de las monjas de la Visitación, Santa Juana Francisca de Chantal. Fue su dirigida y con la que hizo esa fundación extraordinaria. San Francisco de Sales no solo intuye, porque ya está ahí en la llamada de Jesús, sino que explica muy bien que para cada uno hay un camino hacia la santidad, que hay un camino para cada persona y para cada vocación. Y él dice, no puede rezar
dedicar a la oración el mismo tiempo una monja de clausura que un obispo, un sacerdote dedicado a la vida pastoral que un religioso, un padre de familia que un ermitaño. Cada uno tiene su camino y la gracia para recorrer ese camino, pero todos estamos llamados a la santidad, todos. Y sin oración no hay santidad, porque Cristo es el sembrador, Cristo es el que cuida nuestra tierra, y es en la oración, de una forma especial, en la oración contemplativa, es decir, la oración que contempla, que ve, la oración que medita sobre la cruz de Cristo, sobre el amor de Dios, sobre la misericordia divina. Es en la oración donde dejamos a Cristo jardinero que quite las piedras, que arranque las zarzas, que abone esta tierra a veces tan reseca que somos cada uno de nosotros. Por intercesión de San Francisco de Sales, pidamos al Señor que no pierda la paciencia con nosotros. Pidámosle al Señor que siga cuidando nuestra tierra, que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el fin de las guerras en Ucrania, en Israel, por el fin de las dictaduras en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, por el fin de la persecución que sufren los cristianos en África, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, los que viven solos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por los que nos ayudan, por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Por este sacrificio de salvación que te ofrecemos, Señor, enciende nuestro corazón en el fuego del Espíritu Santo, con el que inflamaste admirablemente el alma llena de ternura de San Francisco de Sales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Francisco de Sales, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Luis Humberto y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Podéis daros unos a otros la paz. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Oremos. Dios Todopoderoso, por estos sacramentos que hemos recibido, concédenos que, imitando en la tierra el amor y mansedumbre de San Francisco de Sales, alcancemos también la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús. Me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados. Una Eucaristía, una más, en la que vamos a tener muy presente la situación de guerra en varios países, pidiendo a Dios el don de la paz. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe, y nos sostenga continuamente en las buenas obras, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué diremos que obtuvo Abraham, nuestro padre, según la carne? Si Abraham fue justificado en virtud de las obras, tiene un timbre de gloria,
pero no delante de Dios. Pues ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. A alguien que trabaja, el jornal no se le cuenta como gracia, sino como algo debido. En cambio, a alguien que no trabaja, sino que cree en el que se justifica al impío, la fe se le cuenta como justicia. Del mismo modo, también David proclama la bienaventuranza de aquel a quien Dios le cuenta la justicia independientemente de las obras. Bienaventurados aquellos a quienes se le perdonaron sus maldades y le sepultaron sus delitos. Bienaventurado aquel a quien el Señor no le ha contado el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, en cuyo espíritu no hay engaño. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos, justos, y gozad con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digáis al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan al cuerpo, y después de esto no pueden hacer nada más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la hiena. A ese debéis de temer, os lo digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En medio de la enorme confusión en que vivimos, confusión en el mundo por las guerras, confusión en la Iglesia, en medio de esta confusión, hace unos días, durante mi oración diaria, le preguntaba a Jesús que si de verdad él sentía que yo era un servidor suyo, si de verdad él sentía que él era para mí lo más importante. Y tenía la impresión, por supuesto meramente subjetiva, de que el Señor me respondía de esta manera. Soy lo más importante para ti, soy tu maestro, me decía. Creí yo que me decía, naturalmente, no escuché ninguna voz. Soy tu maestro si has aprendido no solo la fe en la existencia de Dios, sino la confianza. Soy tu maestro si has aprendido a no perder la esperanza. Soy tu maestro si has aprendido a amar incluso al enemigo.
Creo que esta pregunta tenemos que hacérsela a Jesús y debemos hacérnosla a nosotros, cada uno. ¿Es Jesús mi maestro? ¿Es Jesús el que me enseña el camino de la vida? ¿Creo en Dios por Jesús? Y si creo en Dios por Jesús, creo hasta el punto de confiar en medio de la oscuridad y de las pruebas. Espero en la vida eterna, espero en el consuelo, espero en la ayuda de Cristo, o soy una persona desesperanzada y por lo tanto desesperada. Amo no solamente a los que mi corazón siente de amar, mi familia, mis amigos, mi patria. Amo incluso a mis enemigos. Lo que Jesús nos enseña, aquello que le convierte en nuestro Maestro y también en nuestro Salvador. Lo que Jesús nos enseña es a creer con los dos aspectos de la fe, creer en unos conceptos que son importantísimos. La fe tiene unos contenidos, y creer en el aspecto cordial, espiritual, que es confiar. Creo y confío. Jesús nos enseña a tener esperanza, fe, esperanza. Espero en sus promesas de verdad. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Voy a Él. Espero en su promesa del perdón. Y por tanto no tengo miedo en reconocer mis pecados y acudir a Él 70 veces 7 al día si fuera necesario. Espero en la vida eterna para los míos y para mí. Creer, esperar, amar. Amo como Él, o no como Él. Intento amar como Él, incluso a los enemigos, a los que me hacen daño, a los que me ofenden, a los que me decepcionan. Intento amar como Él. Creer, esperar y amar. Las tres virtudes teologales. Las tres virtudes esenciales en torno a las cuales giran todas las demás, aunque la virtud de la humildad de alguna manera es la que les precede a todas. ¿Por qué es importante esto? Porque, lo dice el Evangelio de hoy, cuando vivimos en tiempos de zozobra, de angustia por ti, por tu futuro, por tu familia, por tu patria, por la Iglesia, por la humanidad, es inevitable sentirnos zarandeados como una barquita que va en el mar, en medio de una galerna, en medio de una tormenta horrible. Tienes las velas ya desgarradas, el motor no consigue hacer nada si es que existe y los remos han desaparecido. El viento te empuja hacia las rocas, no hay salvación. Ese es el momento en que demostramos que creemos en Dios, que creemos en Jesús, con esa dimensión de la fe que es la confianza. Y de eso habla el Evangelio de hoy. Vuelvo a repetir estas maravillosas frases que usa hoy el Evangelio según San Lucas. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de eso no pueden hacer nada más. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios, más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros.
Yo tenía 24 años cuando un desconocido para mí se asomó al balcón de la plaza de San Pedro y fue presentado a la Iglesia como el siguiente pontífice, el sucesor del breve Juan Pablo I. Me refiero a San Juan Pablo II. Tenía 24 años y realmente la Iglesia estaba muy mal. Ya Pablo VI lo había dicho, el humo del infierno se ha colado dentro de la Iglesia. Las palabras de aquel joven, tenía 58 años, Papa, venido de lejos, a mí y a muchos nos dieron como una bocanada de oxígeno a uno que se está asfixiando. No tengáis miedo. Son estas palabras que dice Jesús en el Evangelio de hoy. No tengáis miedo. Pero no porque los cálculos humanos nos digan esto se va a resolver, vamos a ganar unas elecciones, el partido en el que confío va a obtener la victoria, o los hombres van a lograr un acuerdo con respecto a la paz, o la Iglesia va a resolver su espantosa situación. No tengáis miedo, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo. Y esto es lo que me digo yo a mí mismo, y necesito decírmelo muchas veces al día, porque muchas veces al día me entra no el miedo, sino el pánico. Confía, confía, confía. Vuelvo a la pregunta que le hice a Jesús y a la respuesta que él me dio. Soy el primero en tu vida, me dijo. Soy tu maestro. Si tienes fe y confianza. Si no pierdes la esperanza. Y si amas incluso a tus enemigos y no dejas de luchar. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, por el Sínodo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por las guerras que en este momento desgarran a la humanidad, Ucrania, Israel, pero también por los que están siendo perseguidos por su fe. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que viven lejos de sus familias. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por los que nos ayudan y por los que nos piden oraciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Señor, pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Le pedimos a nuestra Madre querida, la Reina de la Paz, le pedimos por la paz en el mundo. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, me ofrezco a ti como María. Amén. De nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Estoy intentando en este curso, en estas meditaciones de este curso 24-25, presentaros modelos de santos que han vivido en situaciones de crisis en la Iglesia. La crisis que vivimos no es la primera. Para algunos, sin duda, es la más grave. Eso ya es discutible, pero desde luego no es la primera. En cada época de la Iglesia ha habido santos, siempre, incluso en las épocas más oscuras. El siglo IX se denomina por los historiadores el siglo de hierro, el siglo IX, X, la época de hierro, ¿no? Y el siglo X se llama concretamente, hay bastantes años en el siglo X que la Iglesia se conoce como el gobierno de las prostitutas. Un papa fue asesinado por un marido celoso que le tira desde el balcón de la casa suya donde se sorprende con su mujer. Es decir, ha habido temporadas en la historia de la Iglesia muy, muy oscuras. Y siempre ha habido santos, incluso en momentos como esos tan difíciles. Los santos, además, han servido. El Espíritu Santo ha protegido a la Iglesia a través de ellos. Han servido para marcar un camino de renovación y un camino que ayudara a los fieles a no dejarse separar de la Iglesia por los malos ejemplos de quien tenía que dar buenos ejemplos.
Me he fijado ya en la Edad Antigua, con el ejemplo de San Agustín, en la Alta Edad Media, de siglos V al siglo X, sobre todo el ejemplo de San Benito. Y hoy quiero hablaros de los santos, de dos grandes santos de la que se llama Baja Edad Media. Bueno, esto los historiadores no se ponen muy de acuerdo, y eso que no son teólogos. Si fueran teólogos se pondrían menos de acuerdo todavía, pero los historiadores dividen la Baja Edad Media en dos partes, plena Edad Media y auténtica Baja Edad Media, siglo XI al siglo XV. Y me voy a centrar sobre todo en el siglo XIII. Es un siglo extraordinario. Es para mí el momento de mayor plenitud desde el punto de vista de la santidad en la Iglesia. En ese siglo se fundan, por ejemplo, los trinitarios, los carmelitas, la Orden de la Merced, los agustinos se refundan, que había ermitaños desde la época de San Agustín, pero vivían como ermitaños, los dominicos y los franciscanos, entre otros. Es un siglo extraordinario. La cantidad de grandes santos en el siglo XIII es excepcional. Claro que tengo más predilección por uno, San Francisco de Asís, es natural, pero es uno más entre grandes santos. Pero ¿qué crisis hay en el siglo XIII? Que vienen de antes, algunas de ellas, y otras son propias de esa época. Hay al menos dos. Una, la lucha con el poder político, representado en ese momento por el emperador alemán, y la otra, la lucha contra la herejía. La lucha con el poder político se conoce como la lucha de las investiduras. Desde la época de Carlomagno, pero sobre todo después, cuando se reconstruye el Imperio Romano Alemán, así es como se llama, romano-germánico, el emperador se da cuenta de que si el noble de tal ciudad, de tal castillo, es un señor laico normal que tiene sus hijos, cuando muere, primero se pelean los hijos por la herencia y segundo, el que queda de heredero, el que queda después de matanzas, es el que hereda el título y el emperador no puede hacer nada. En cambio, si el emperador, cuando hay una vacante, se presenta una vacante, en vez de nombrar a un laico, nombra a un obispo como señor feudal, conde, duque, príncipe. Entonces ese feudo lo va a tener siempre a su disposición, porque si el obispo tuviera hijos, que los ha habido, esos hijos eran ilegítimos y no podían heredar. Por lo tanto, el obispo mantenía el feudo, pero no lo tenía en propiedad, mientras que el señor feudal, el noble, lo tenía en propiedad y lo pasaba en herencia. Y entonces empiezan a dar feudos a los obispos. Muchos de esos obispos eran hijos de señores feudales y muchos de ellos no tenían ningún tipo de vocación. Ha habido obispos ordenados en un solo día. Ha habido al menos 2 casos de papas ordenados en un solo día desde laicos. En un solo día al laico le nombran diácono, le ordenan diácono, le ordenan sacerdote y le ordenan obispo. La Edad Media dio para mucho. El señor feudal decide que le interesa poner a una persona al frente de ese condado, de ese principado, pero que no tenga hijos. Y si los tiene, no son legítimos a efecto de herencia como si no existieran. Bueno, empieza a nombrar obispos para los feudos que van quedando vacantes. O enemigos suyos con los que se enfrentan porque se sublevan, les mata y se lo queda a él ese feudo y pone a un obispo. Insisto, estos obispos, en la mayor parte de los casos, no tenían ninguna vocación y hay una enorme corrupción. Pero además resulta que es el emperador el que nombra al obispo.
El Papa dice, esto no puede ser. El obispo lo tengo que nombrar yo. El obispo lo tengo que nombrar yo, y el emperador dice, pero es un señor feudal, es el conde de no sé qué. ¿Cómo le va a nombrar usted? El obispo, el conde le nombre yo, lo nombro yo, pero como el conde es obispo, al obispo le nombro yo. Lucha de las investiduras terrible que tiene un episodio que es el momento, dicen los historiadores, de mayor poder, habría que decirlo quizá incluso con esta palabra, no solo autoridad, de la Iglesia, del papado, cuando el emperador es excomulgado, se sublevan contra él los señores feudales, y entonces el emperador tiene que ir a pedir perdón al Papa delante de las murallas del castillo de Canosa, donde se había refugiado el Papa en el sur de Italia, en invierno, dicen que bajo la nieve, y allí el Papa le tiene varios días haciendo penitencia descalzo hasta que le perdona. El emperador, perdonado por la excomunión, se vuelve a Alemania, mata, se deshace de todos los señores feudales que se habían sublevado contra él y se revuelve contra el Papa que le había perdonado. El Papa le perdona, pero el Papa termina desterrado porque el emperador, una vez que ha cogido el control, ya no lo suelta. Para haceros una idea del problema político que había. Junto a esto, el problema religioso específico. Muchos sacerdotes, aunque estaba aprobado ya desde hacía siglos, la primera ley se promulga en España, que los sacerdotes no podían tener mujer y estaba muy castigado cuando vivían con una mujer, es decir, no podían casarse por la Iglesia, pero tenían concubinas con las que vivían. Bien, en español hay un nombre muy concreto para eso. Pero muchos lo hacían. Esta corrupción en el clero y en el alto clero, personas de origen nobiliario que llegaban a obispos o a abades de los monasterios que no tenían ninguna vocación, pero que era su familia la que les ponía allí, provocaba esa corrupción. Y esto generaba un pésimo ejemplo en el pueblo. Ahora imaginaos una aldea medieval, aislada, aunque ya empieza poco a poco el comercio, siglo XII, siglo XIII, pero aún la gente vivía muy en una economía de subsistencia. En esa aldea todo el mundo se conoce, como pasa hoy también en los pueblos pequeños. Decimos en español que pueblo pequeño, infierno grande. Bueno, todo el mundo se conoce. En esa aldea el sacerdote vive con una mujer. Todo el mundo lo sabe. No es una cosa que se pueda ocultar. Y surge así la herejía llamada de un grupo, se llaman los cátaros, también llamados albigenses, por la ciudad de Albi, en el sur de Francia. En el norte de Italia se llaman valdenses, porque su fundador se llamaba Ugobaldo. Bien, los cátaros o los albigenses, distintos pero parecidos, van a protestar contra la corrupción en la Iglesia, van a exigir que los sacerdotes y los obispos vivan conforme a lo que han proclamado. Y van a afirmar, y ahí es donde viene la herejía, van a afirmar que los sacramentos no son válidos si no es porque el sacerdote está en gracia de Dios. Es decir, un sacerdote en pecado, por ejemplo, un sacerdote que ha cometido simonía, que ha comprado el cargo, párroco o obispo, o en pecado porque está viviendo con una mujer, ese sacerdote, aunque consagre, esa consagración no es válida. O aunque confiese, esa absolución no es válida. Este es el principio teológico de esta herejía de cátaros, albigenses, valdenses. ¿Qué representa esto? Un gravísimo problema. Problema teológico y problema práctico. Problema teológico, ¿quién consagra?
¿Consagra el sacerdote por sus méritos o consagra el sacerdote in persona Christi, en la persona de Cristo? ¿Consagra el sacerdote porque es Cristo el que a través de él consagra? ¿O es el sacerdote por su santidad personal quien consagra? La Iglesia dice, ni el sacerdote tiene poder por sí mismo para perdonar pecados, ni poder por sí mismo para consagrar. Es Cristo el que consagra a través del sacerdote, es Cristo el que perdona a través del sacerdote. Y por lo tanto, no hay una relación entre santidad del sacerdote y consagración o absolución. Dicho de otra forma, un sacerdote pecador, un sacerdote que está en pecado mortal, puede consagrar válidamente. Un sacerdote que está en pecado mortal puede absolver válidamente. Esto provoca esta afirmación de la Iglesia, que no hace más que defender, establecer la doctrina clásica. Estamos en el siglo XIII, años 1200. Esta afirmación provoca la ruptura, una ruptura que fue muy violenta, tan violenta que el rey de Francia aprovechó para mandar un ejército hacia las ciudades del sur que se habían hecho en su mayoría cátaros o albigenses, Albi, la ciudad de Albi, para arrasar esas ciudades con la excusa de la herejía y quedarse con los territorios o poner nobles, sobre todo en la gran ciudad de Toulouse, en el sur de Francia, que fueran dóciles a él o incluso, como en otros sitios, un obispo. La historia nos dice que cuando sitian, no estoy muy seguro, pero creo que es Albi o Carcassonne, pero creo que es Albi, Simón de Montfort, que es el general del ejército mandado por el rey de Francia para acabar con la herejía, la población, y había católicos y había herejes, se refugia en la catedral. Y el general Simón de Montfort ordena prender fuego a la catedral con toda la gente dentro. Esto es histórico. Le dicen, pero adentro hay católicos y hay herejes. Si prendemos fuego a la catedral, van a morir todos. Y él contesta, pues ya sabrá Dios distinguirlos cuando llegue la hora del juicio. A uno le mandará al cielo y a otro al infierno. Van a morir todos. Esto nos da una idea de la brutalidad y también del enconamiento y la violencia con motivos políticos con que se va a hacer la lucha contra la herejía. En este contexto político y religioso dificilísimo, con una jerarquía, la alta jerarquía, el papado ya no es el desastre de los siglos IX y X. Me parece que ya os dije, ¿no? Cuando sacan a un papa de la tumba y lo juzgan y lo arrojan de nuevo al Tíber, el llamado sínodo cadavérico. Hemos vivido en la historia de la Iglesia cosas tan terribles que con razón, cuando Napoleón le dijo al nuncio del Papa en Francia que su objetivo era acabar con la Iglesia, el nuncio le dijo, usted no va a poder porque no hemos sido capaces nosotros, ni siquiera nosotros, de conseguirlo. El Espíritu Santo ha velado por la Iglesia incluso en los momentos más oscuros. En ese contexto aparecen los santos. Vuelvo a deciros lo que os comenté al principio. Siglo XIII, una época de florecimiento de santos, de grandes santos, como no lo ha habido nunca. Habrá que esperar después a tener una hornada de grandes santos cuando viene la Reforma Protestante y la Contrarreforma. Van a aparecer Santa Teresa o va a aparecer San Ignacio de Loyola, por ejemplo. Pero ese momento del siglo XIII es un florecimiento de grandes santos que es extraordinario, y de fundaciones que llegan hasta nuestros días. Los franciscanos, los dominicos, los mercedarios, los agustinos, los carmelitas, los trinitarios, aquí están y fueron fundados entonces. Me voy a fijar solo en estos dos que os he dicho, Santo Domingo
y San Francisco de Asís. Santo Domingo de Guzmán, es español, es un hombre que procede de una familia noble, de los Guzmán, un hombre muy bien relacionado con el poder y que por ese motivo podría haber aspirado a algún puesto en la corte. Sin embargo, educado por su tío, arcipreste de Osma, siente pronto la llamada al sacerdocio. Es decir, renuncia a la vida cómoda de un noble para emprender la vida del sacerdocio. Es alguien muy brillante intelectualmente. Pronto fue maestro de teología en las universidades donde se enseñaba teología en España en ese momento y acompaña al obispo de Osma, encargado por el rey de España. Entonces no se llamaba de España, perdón, el rey de Castilla, para concertar la boda del infante de Castilla con una princesa de Dinamarca. Para atravesar esto, como se hacían entonces las cosas, no coge el avión, no existía, entonces tiene que irse en un desplazamiento muy lento y eso le permite atravesar el sur de Francia. España era mucho más tranquila con respecto a la herejía, pero el sur de Francia, como os he dicho, estaba ardiendo. La matanza de Albi es algo memorable. La catedral en llamas, matando a todos los que estaban dentro, por orden del general católico. Se da cuenta de la barbaridad de lo que está pasando y dice aquí, lo que hace falta es enseñar a la gente. ¿Por qué la gente se va a la herejía? Por su ignorancia. Hay que educar a la gente. No podemos acabar con la herejía a base de sangre. Este no es el camino. El camino es enseñar a estas personas cuál es la religión verdadera. Y de esa forma se les sacará de la herejía. Entonces se establece en Toulouse, allí empieza la fundación de los dominicos, con un pequeño grupo de compañeros, como sucede siempre, y después él enseguida los va repartiendo por distintas ciudades. Él personalmente se marcha a Roma, lo va repartiendo y empieza a crecer el grupo de los dominicos. Para Santo Domingo, Cristo es la luz del mundo. Todo tiene que volver a Cristo. Poneros en el contexto. Lucha por el poder entre el Papa y el Imperio. Herejía provocada por los malos ejemplos del clero. ¿Qué es lo que dice Santo Domingo? Cristo es la luz. Seguimos a Cristo. No estamos siguiendo al Papa, no estamos siguiendo al obispo, no estamos siguiendo al emperador, no estamos siguiendo al cura que vive en concubinato. ¿A quién seguimos? A Cristo. Cristo es la luz. Pero la luz tiene que iluminar. La luz que ilumina nuestra inteligencia. Vosotros sois la luz del mundo. Es en la noche cuando hace falta la luz, no en pleno día. Entonces él va a fundar esta orden religiosa, los dominicos, dedicados especialmente al estudio y a la predicación. Es decir, gente muy bien preparada desde el punto de vista filosófico y teológico, y después muy buenos predicadores que no son párrocos, sino que tienen un templo en las ciudades. En ese templo dan sus catequesis y luego son predicadores itinerantes yendo a predicar donde les invitan a una parroquia o a una catedral. Se empiezan a fundar las iglesias, templos dominicos con una profunda enseñanza teológica y con esta labor fija en un templo e itinerante de predicación. De hecho, los dominicos se llaman la orden de los predicadores. El nombre vulgar es dominico por Santo Domingo, pero su nombre es orden de predicadores, su sigla es OP, orden de predicadores. Cristo es la luz. Lo que hay que hacer es estudiar, tener formación. Si la gente que está yendo a la herejía es porque no hay formación. Hay que tener formación y hay que enseñar.
Santo Domingo de Guzmán. Muy pronto van a venir algunos hijos suyos brillantísimos y se van a instalar, de parte suya él manda ya pronto religiosos a la Universidad de Bolonia, en lo que hoy es la Romaña, es decir, en el centro norte de Italia, y allí él se instala también, allí muere y está enterrado allí en Bolonia. Pero no solamente allí, se van a instalar, por ejemplo, en que fue la universidad más importante de la época, la Sorbona de París. Dos hijos suyos de este mismo siglo XIII, San Alberto Magno y especialmente Santo Tomás de Aquino. El gran pensador que recoge la idea del fundador, estudiar, profundizar y luego enseñar. La obra de Santo Tomás de Aquino es imperecedera y hay que volver siempre a ella, no porque sea lo último que se pueda decir, sino porque es lo esencial. Se llama esta presentación de la doctrina, se llama escolástica, porque ellos entienden que hay que enseñar a los futuros sacerdotes. ¿Dónde? En la escuela. De ahí la palabra escolástica. Hoy diríamos en la universidad. En la escuela hay que enseñar a los futuros sacerdotes bien. Tienen que tener una buena formación para hacer frente a la herejía y para hacer frente también a las desviaciones morales que se podían justificar de quién sabe de qué maneras. Santo Domingo de Guzmán. Cristo es la luz del mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Formarnos bien. Delante de la herejía, la formación y la predicación. Pero aparece otro personaje, son casi contemporáneos, se conocen, se estiman, estudian incluso en cierto momento unir ambas fundaciones. Y me refiero a San Francisco de Asís. Santo Domingo nace, como he dicho, en España. Bueno, las fechas son, según los historiadores, una u otra, pero es más o menos 1171 o 1172 y muere en el 1220, 1221. San Francisco nace un poquito más tarde, nace en Asís, en la región de la Umbría, también el centro de Italia, no tan al norte como Bolonia. Nace en Asís, en la Umbría, en el año 1182 y va a morir también en Asís en el 1226. Es decir, nace un poco más tarde que Santo Domingo y muere un poco más tarde que Santo Domingo, pero vive menos años, vive solo 44 años. San Francisco tiene una historia muy diferente a la historia de Santo Domingo de Guzmán. Él es hijo de un comerciante, Santo Domingo era hijo de un noble. Santo Domingo desde su educación junto a su tío arcipreste de Osma se sintió inclinado a la vocación sacerdotal. Fue canónigo de la diócesis de Osma. Trabajó en misiones políticas destacadas, acompañó al obispo de Osma a Dinamarca para gestionar un matrimonio entre dos casas reales. Nada que ver con San Francisco. San Francisco representa el otro extremo. Si Santo Domingo son los nobles, San Francisco es la otra clase social pujante que está creciendo, los comerciantes. Es hijo de un comerciante en telas, Pietro Bernardone. Yo creo que los hijos de comerciantes y los comerciantes tenemos un don, y si no, no eres un buen comerciante, que es el intentar vender el producto para que la gente te lo compre, no mintiendo sobre el producto, pero sí presentándolo del mejor modo posible. Yo que soy hijo de comerciante, eché los dientes en las tiendas de mi padre y de mi madre, y allí aprendí que cuando una señora le preguntaba a mi madre, pero señora Martina, ¿esta carne es tierna? ¿Cómo hace usted esta pregunta, señora? A ver.
¿Qué quiere usted que le diga a la carnicera? ¿Está dura como una piedra? A ver, ¿qué quiere usted que le diga? Pues le va a decir que es tierna como el agua, aunque al día siguiente llegue usted diciendo, Martina, la carne que me dio usted ayer no era muy tierna precisamente. Si te dice que está dura, no la vende, ¿no? San Francisco es hijo de un comerciante, no es un teólogo, no ha estudiado lo mínimo, pero es muy listo, muy listo. Es hijo de un señor que se está abriendo camino en la nueva clase pujante, la de los burgueses, que fundan zonas distintas fuera de las murallas de las ciudades, los burgos. Todavía hoy conocemos en España una ciudad que se llama así, Burgos, u otra que se llama Burgo de Osma. La importante era Osma, se crea fuera de Osma el Burgo de Osma, que hoy es la que permanece, y Osma es muy pequeñita. Su padre, comerciante en telas, un hombre astuto, pero aún de su época, se da cuenta de que todavía es importantísimo tener un título nobiliario. Y que el título nobiliario no se puede comprar, aunque él se ha hecho muy rico. Y como no se puede comprar, hay que conseguirlo por las armas, es decir, alistándose en el ejército. Así que este hijo suyo, un lince para los negocios como él, este hijo suyo tiene que apuntarse al ejército. En ese contexto surge una rebelión en Asís, en la ciudad, entre los nobles y los comerciantes. Nobles contra burgueses. En cualquier caso hubieran ganado los nobles, que eran los que tenían las espadas y los que estaban bien alimentados, y por tanto los que podían aplastar cualquier rebelión. Pero en aquel caso, Asís queda en manos de los burgueses y los nobles son expulsados de la ciudad. Si alguna vez habéis ido o vais a Asís, vais a ver la ciudad amurallada, y encima, en lo alto de la colina, vais a ver un espléndido castillo, todavía en buen estado, sobre todo porque ha sido un poco restaurado, que se llama La Roca, el castillo. Bien. Los nobles son expulsados, ganan los burgueses, ganan los comerciantes. Los nobles están a favor del emperador en la lucha de las investiduras. Los comerciantes están a favor del Papa. Apoyan al Papa contra el emperador. Pero los nobles no son asesinados, por lo menos la mayoría. Y se marchan a la ciudad vecina, donde había ocurrido lo mismo, con un resultado diferente. Allí habían ganado los nobles. Los nobles están en Perugia, reciben a los que vienen huyendo de Asís. Las dos ciudades están muy cerca, habrá 10-15 kilómetros entre ellas, no más. Reciben a los huidos, a los fugados, y declaran la guerra a Asís. El padre de San Francisco ve la oportunidad. Te vas a alistar en el ejército de la ciudad. Vamos a vencer lo mismo que hemos vencido a los nobles de aquí, vamos a vencer a los nobles de Perugia. Vamos a vencerles y a ti seguro que te van a nombrar caballero y te van a dar un título. Y ahora sí, nuestra familia será rica y además será noble. Pero no salió la cosa como estaba prevista y los de Asís fueron derrotados. Hubo una gran matanza y, como era costumbre en la época, los ricos que no habían muerto en la lucha, naturalmente, que habían sido hechos prisioneros, fueron metidos en la cárcel hasta que la familia pagara un rescate. Estuvo un año San Francisco en la cárcel de entonces eran sótanos llenos de humedad. Allí enfermó y enfermó para siempre, enfermó de todo, su cuerpo quedó para siempre maltrecho, incluida su vista, tuvo prácticamente desde entonces una infección en los ojos que fue a más. Pero el padre pagó el rescate. Supongo que en ese tiempo hubo sus más y sus menos, sus negociaciones, hasta que lograron llegar a un acuerdo y San Francisco regresó a Asís. Este hombre, que le llamaban antes de la guerra el rey de las fiestas, un joven rico, católico, por supuesto, del partido del Papa, pero a la vez un joven sin ninguna pretensión religiosa, nada más que vivir la vida
el rey de las fiestas, cuando está en la cárcel se da cuenta de que la vida es fugaz, de que todo pasa y de que él podía haber muerto y que ahora, ¿qué sentido tenía su vida una vez que él regresaba a su ciudad enfermo, vivo, pero enfermo? Es el principio de su conversión. Como veis, una historia muy diferente de la de Santo Domingo. San Francisco vuelve a Asís, se encuentra con su familia empobrecida por el rescate, pero aún muy rica, y poco después se presenta otra oportunidad. Esa oportunidad es que el Papa está convocando un ejército para luchar contra un señor feudal del sur de Italia. Lo normal en la época, las luchas permanentes. Entonces el padre le dice, ahora o nunca, porque ahora vas a estar en un ejército serio y vas a estar a las órdenes del Papa, ahora o nunca. Le equipa de nuevo con la armadura, un caballo de la época, porque para llevar a un señor con armadura tenían que ser caballos especiales, no eran los puras sangres árabes. Se marcha a la ciudad de Spoleto, que está como a 30 kilómetros más o menos de Asís, y allí espera en el campamento a que vayan llegando otros para partir hacia el sur en la guerra. Una noche, por primera vez en su vida, hasta entonces no le había ocurrido, se aparece Jesús. Está a las órdenes del Papa, teóricamente haciendo una gran cosa, contentando a su familia. Él dice que ya no le interesaba nada, pero que tenía que obedecer a su padre, y que, bueno, pero que ya lo que antes me gustaba y me era dulce, ahora se me había vuelto amargo. Después de la etapa de la cárcel, su vida había cambiado y ya todos le decían, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Es que estás enamorado? Y él decía, no sé lo que me pasa, pero desde luego ya no encuentro placer en lo que antes me daba placer. Estando allí en Spoleto, el Señor se le aparece. Hay dudas sobre si es una aparición o solo una audición, tipo la de San Pablo camino de Damasco, y Jesús le hace una pregunta, fácilmente comprensible para él en ese contexto. ¿A quién es mejor servir, al Señor o al criado? Está sirviendo al Papa. ¿Quién es el criado, por lo tanto? El criado es el Papa. ¿Y quién es el Señor? El Señor es Jesucristo. Y él le dice, obviamente, la respuesta al Señor. Y Jesús le dice, pues entonces vuélvete a Asís y allí vas a esperar hasta que yo te diga lo que tienes que hacer. Esto podría parecer una cosa sencilla. No lo fue. Él regresa a Asís. Y regresa como un desertor, como un cobarde, como alguien que ha conocido ya la cárcel y la derrota y tiene miedo a una nueva batalla. Se convierte en la vergüenza de sus amigos que se burlan de él. Dicen que, la historia dice que no volvió con la armadura, sino que se la dio a un caballero más pobre que le podía servir más que a él, porque estaba decidido a no luchar nunca más. Se vuelve a Asís, en fin, el padre entiende que sus planes de gloria no los puede hacer con ese hijo, que es brillante para los negocios, pero que es un cobarde. Y le pone de nuevo al frente del comercio, mientras él, Pietro Bernardone, se dedica a viajar para comprar telas, sobre todo en el sur de Francia, y venderlas después en su tienda. Bien. Así podía haber pasado la historia. Pero San Francisco ha tenido un golpe con Jesús. Pero no sabe qué hacer. Jesús no le ha dicho lo que tiene que hacer. Solo le ha dicho, vuelve a Asís y espérate allí hasta que yo te diga algo. Descubre una ermita en ruinas en la falda de la colina donde está Asís, la ermita de San Damián, y se aficiona, le gusta a ir allí, una ermita atendida por un sacerdote, una ermita pequeñísima y en ruinas, pero que tiene un hermoso crucifijo de estilo bizantino, ya antiguo entonces, que cuelga del techo de la ermita. Le gusta ir allí, no sabe por qué,
pero le gusta. Y cuando tiene tiempo, lo más frecuentemente posible, acude a esa ermita a rezar, a estar delante de ese crucifijo que ha sido para él, se ha convertido para él en un imán. Y le pregunta, ¿qué quieres que haga? Me has hecho volver, me has hecho pasar vergüenza. Todo el mundo piensa que soy un cobarde. Yo no puedo contar lo que ha pasado porque van a pensar que estoy loco y me van a considerar un brujo. Tengo que callarme que tú me has dicho esto. Y aquí me tienes día tras día y no me dices nada. Le tiene el Señor más de un año así. Le purifica. Tiene que estar seguro de que Él va a hacer lo que de verdad le manden. Y un día le habla por fin, repara mi casa, que como ves amenaza ruina. ¿Qué casa? Mira alrededor, la ermita, esto está en ruinas, y dice, hombre, por fin me mandas algo, pero es que esto es facilísimo, facilísimo. Esta ermita se repara con no digo unas pocas monedas, pero tampoco era ni tan grande la ermita ni tan costoso contratar unos albañiles. Dice, bueno, ya por fin sé para qué me has traído. Es decir, no, me parece que era poca cosa, pero ya sé para qué me has traído. Su padre en ese momento no está en su casa, entonces está de viaje comprando telas, y él coge algunas de las telas más valiosas, se marcha a la ciudad vecina, a Perugia, y allí las vende. Y con ese dinero se lo da al anciano sacerdote que cuida la ermita para que se encargue de buscar albañiles, pintores, lo que haga falta, vale, para que restaure la ermita. He cumplido. Me has dicho que esperara, me has tenido un año esperando, me has mandado, y le da el dinero al sacerdote. He cumplido. Pero poco después llega el padre y le dice, uy, ¿sabes que faltan estas telas? Y esta eran de las más valiosas que tenemos. ¿Las has vendido? ¡Qué buen negocio has hecho entonces! Y él dice con su inocencia, no, papá, es que el Señor me ha dicho que tenía que reparar la ermita y he cogido estas telas y las he vendido y le he dado el dinero al sacerdote para que el sacerdote contrate albañiles y obreros y repare la ermita. El padre le pega una paliza tremenda y empieza a sospechar que está loco. Le encierra en una cárcel dentro de la casa. Todas las casas tenían eso, por lo menos las casas de un cierto nivel. Le encierra en una cárcel dentro de la casa y allí le tiene encerrado un tiempo. Podía haber terminado ahí, pero el padre se marcha de nuevo de viaje. Y entonces interviene la madre, doña Pica. La madre es una madre. Cuando el marido se marcha, la madre saca a su hijo de la cárcel. Y el hijo se va a la montaña a vivir como un ermitaño. Y se va dando cuenta de que lo que Dios le ha pedido, que era reparar esa ermita, cree él, le ha dicho la Iglesia, él piensa la ermita, no se debe de hacer de una forma tan fácil. Coger el dinero de otro, aunque él era el heredero, era el dinero de su padre, y el padre lo considera un robo, coger el dinero de otro sin dar nada de sí mismo. El padre vuelve y se da cuenta de que la madre ha liberado al hijo. Ignoro lo que le hizo a la pobre doña Pica el padre Pietro Bernardone. Pero el padre entonces le denuncia. Y le denuncia ante la autoridad civil. La autoridad civil le encuentra. Sin embargo, él dice, me he consagrado a Dios. Y entonces la autoridad civil, Edad Media, no puede intervenir. El único que puede intervenir es el obispo. El padre entonces le denuncia ante el obispo y tiene lugar el juicio de Asís, que se llama el despojamiento. En el sitio donde tiene lugar el juicio, la iglesia de San Pedro, que entonces era, todavía hoy es el obispado, no la iglesia de San Rufino, sino la de San Pedro, es donde está ahora el cuerpo incorrupto del beato Carlos Acutis. Tiene lugar allí la escena entre el hijo y el padre delante del pueblo entero. El padre se da cuenta de que su hijo está perdido y que se ha vuelto loco, según él. Entonces le reclama al obispo que renuncie a la herencia, porque tiene miedo a que
que en otro viaje suyo vuelva a coger esas telas u otras y las venda y haga quién sabe qué, que renuncie a la herencia. Entonces San Francisco se despoja de la ropa que tiene, se queda en paños menores, no desnudo, como le pintan a veces, sino la ropa interior era un tabardo de arriba abajo, hasta por lo menos pasada la rodilla. Entonces el obispo, San Francisco dice delante del obispo, ya no diré nunca más Padre a Pietro Bernardone, sino que ahora voy a decir Padre solamente a mi Padre que está en los cielos. El obispo manda al jardinero del episcopado que le dé una de la ropa que el jardinero se pone para trabajar y le da una ropa raída, se la ata con una cuerda de cáñamo a la cintura y ese es el origen del hábito franciscano. A partir de ese momento, San Francisco empieza a cumplir lo que Dios le ha pedido, repara mi casa. Y tiene la idea, sigue teniendo la idea de la ermita de San Damián. Él, hijo de un rico, se dedica a pedir limosna por las calles de Asís. Y con la sencillez que tiene, va diciendo, al que me dé una piedra, le daré una bendición. Y al que me dé 2 piedras, pues le daré 2 bendiciones, pidiendo piedras. Ya no las compra, las pide. Es el origen de lo que se llamó los mendicantes, los mendigos. Él, hijo de un rico, pide limosna para reconstruir la iglesia. La reconstruye y a partir de ahí empiezan a unírsele algunos compañeros, pone en marcha también una leprosería en las afueras de la ciudad de Asís para cuidar a los leprosos y lleva una vida de absoluta y heroica pobreza, viviendo exclusivamente de la limosna que le dan cuando pide comida. ¿Qué le dan? Pues le dan las sobras, incluso seguramente le dan lo que iban a dar a los perros. Y de eso viven él y los primeros compañeros, muchos de los cuales proceden también de familias ricas o nobles. Pero atraídos por el ejemplo de él, se unen a este pequeño grupo que va creciendo y que después él marcha a Roma para pedirle al Papa que dé la aprobación a esta pequeña comunidad que se va a llamar la Orden de los Hermanos Menores, popularmente franciscanos, lo mismo que dominicos es orden de predicadores y se llaman dominicos. Esta es la historia, bien, después continúa naturalmente más, no la voy a desarrollar porque me interesa esta parte primera. ¿Cómo utiliza nuestro Señor a Santo Domingo en una época de herejías? Cristo es la luz. Hay que formarse, hay que estudiar, hay que tener una buena formación. Los curas, en aquella época, los laicos. ¿Cómo utiliza a San Francisco de Asís? Los cátaros llegan a su conclusión herética de que los sacramentos son en función de la santidad del sacerdote y no en función de Cristo, porque ven el mal ejemplo de los sacerdotes. ¿Qué es lo que va a hacer San Francisco? Dar buen ejemplo. Dar buen ejemplo. Es decir, la luz de la razón, la luz del estudio, también del buen ejemplo, pero sobre todo del estudio, los dominicos. La luz del buen ejemplo, los franciscanos. También entre los franciscanos habrá más tarde hombres bien preparados teológicamente. El primero de ellos, compañero de San Francisco, San Antonio de Lisboa, que había sido canónico agustino, conocido más bien como San Antonio de Padua, porque muere en Padua, pero él nace en Lisboa, debería de llamársele San Antonio de Lisboa. Pero después están también, un poco más tarde, San Buenaventura, por ejemplo. La luz del testimonio. ¿Estáis quejándoos de que los sacerdotes no consagran válidamente porque no son santos y os vais de la iglesia porque os encontráis con sacerdotes pecadores? Aquí tenéis a alguien que da el ejemplo auténtico de santidad, de hecho en vida le llamaban el santo,
da el ejemplo de santidad, pero que sigue en la Iglesia. Hay una anécdota, la cuenta Fray León en Las Florecillas, hay una anécdota preciosa que representa perfectamente esto. San Francisco lleva una vida itinerante, no como la lleva Santo Domingo, sino como la llevaba él, de una forma muy pobre, andando, iba siempre con un compañero, siempre de 2 en 2, como había mandado el Señor a los discípulos, id de 2 en 2, pues él con otro, su compañero fue prácticamente siempre Fray León. Iban a las aldeas, naturalmente andando, no es que puedes recorrer mucho, pero iban a las aldeas cercanas, no es que iban y venían así, sino que iban a una aldea, dormían en un pajar, iban después a otra aldea, se iban alejando y volvían a Asís, a lo mejor después de un mes de predicación, por otra ruta, siempre predicando. Llegan a una aldea y allí en la aldea el sacerdote, el párroco, era un sacerdote que vivía con una mujer. La gente estaba infectada por la herejía. Tenían el mal ejemplo allí en casa y se negaban a participar en la misa, porque era lo que pedían los cátaros, los valdenses, era de la herejía lo mismo o parecido en el norte de Italia. Cuando llega San Francisco, todo el mundo sabe que es un santo, le tienen por un santo, y le ponen a prueba. Él llega a la plaza, delante de la iglesia, sacan al sacerdote de su casa, a la fuerza, le llevan hasta la plaza y le arrojan al suelo a los pies de San Francisco. Y San Francisco sabe lo que hay, sabe cuál es el problema de la herejía, lo sabe, no es que él lo ignora. San Francisco, sabiendo por qué le han puesto a aquel hombre allí, de qué se trata, y de que lo que está en juego es si él rechaza al sacerdote por ser pecador y por lo tanto da la razón a la herejía o no, San Francisco se arrodilla delante de este sacerdote que está en el suelo, lleno de vergüenza, humillado, no sabemos si también golpeado, se arrodilla delante del sacerdote, la gente en expectación viendo lo que va a hacer, si va a coger una piedra también para tirársela al sacerdote como ellos habían hecho, se arrodilla, le coge las manos, besa sus manos y dice a toda la gente que está observando, estas manos consagran al Hijo de Dios y yo no quiero saber otra cosa. Acaba de derrotar a la herejía. Y la acaba de derrotar porque lo dice no un teólogo, lo va a decir Santo Domingo, lo va a decir Santo Tomás de Aquino, sino un santo. Santo Domingo es un santo, pero él era el santo. Todo el mundo sabía que era santo. Todo el mundo por su ejemplo, por su pobreza, por su forma de hablar, por el amor que irradiaba, por el cariño que tenía a los pobres. Por todo el mundo sabía que era santo. Aún no había ocurrido la imposición de las llagas. Ese santo que está en la iglesia dice, estas manos consagran al Hijo de Dios y yo no quiero saber otra cosa. No me importa cuáles son los pecados de ese hombre. Eso tendrá que juzgarle Dios. Yo no soy quien para juzgarle. No me importa, sus pecados los juzgará Dios y Dios le dará el premio o el castigo por sus actos. Yo no voy a juzgar a este hombre. Yo digo, estas manos consagran. Esas manos concretas de un hombre públicamente pecador consagran, está derrotando a la herejía. Siglo XIII. 2 santos extraordinarios, y repito, no son los únicos. Pensad, se funda el Carmelo con San Simón Stock, o los agustinos, los mercedarios, tantos. 2 santos extraordinarios. Se encuentran con un problema político de violencia, de lucha. Se encuentran con un gravísimo problema teológico, una herejía. La luz de Cristo. Vamos a Cristo, dirá Santo Domingo, Él es la luz. Vamos a Cristo. San Francisco decía, mi Dios y mi todo. Tú eres todo para mí. Mi Dios y mi todo. Vamos a Cristo, que es la luz. Pero ¿cómo voy a transmitir la luz de Cristo? Con el buen ejemplo.
Uno dirá, voy a transmitir la luz de Cristo con la enseñanza recta. Y otro dice, voy a transmitir la luz de Cristo con el buen ejemplo dentro de la iglesia. Así, San Francisco contribuye a reparar una casa que amenazaba ruina con la herejía. Estos días pasados, el cardenal Miller y también el cardenal Burke decían en sendas entrevistas, no hay que irse de la iglesia. No hay que irse. Estamos pasándolo muy mal. No sabemos lo que ocurrirá, pero al menos hoy por hoy no hay que irse de la iglesia. Y a mí me recordaba mucho a San Francisco. No podemos decir, es que el cura da mal ejemplo. Quien sea, da mal ejemplo, me voy. ¿A quién estás siguiendo? ¿A Cristo o al cura? Y esto lo enseña este hombrecillo, aparentemente insignificante, bajito de estatura. Este hombrecillo, sin una especial cultura, que no fue ni siquiera sacerdote, a la fuerza aceptó ser ordenado diácono para protegerle. Este hombrecillo, que sin embargo era un testimonio vivo de santidad. Y él, que era un santo, pero que no se tenía a sí mismo por santo, él da esta enseñanza. Es Cristo el que nos atrae, es Cristo el que nos une, es Cristo al que seguimos. ¿A quién es mejor seguir? ¿Al Señor o al criado? Al Señor. Y si el criado es, como dice Jesús en el Evangelio, si el criado es uno que pega a las muchachas y que se emborracha mientras el Señor está ausente, ¿te vas a ir? No, porque yo estoy siguiendo al Señor. Apliquemos esto a nuestra época tan difícil, porque este es el objetivo de estas meditaciones. Vivimos un tiempo difícil, muy difícil. Hace años ya me decía un cardenal, pues que nunca había habido una época tan dura, tan difícil en la historia de la Iglesia, y era un cardenal, todavía está vivo, muy sabio, que conocía muy bien la historia de la Iglesia. Esto, por supuesto, podrá ser opinable, pero en cualquier caso vivimos un tiempo de gran confusión, un tiempo muy difícil. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos han enseñado los santos? Su época no fue como la nuestra, pero tuvo rasgos parecidos. ¿Qué nos han enseñado? Fórmate bien, fórmate bien. También tú, que eres un laico, fórmate bien. Y no juzgues si no quieres ser juzgado. No busques la paja en el ojo ajeno porque tú tienes quizá la viga en el tuyo. Si el que te debería de dar buen ejemplo no lo hace, recuerda las palabras del Señor. Haced lo que dicen, no hagáis lo que hacen. La medida que uséis se usará con vosotros. Tenemos que aplicar esto en este momento histórico tan difícil y rezar por la Iglesia y pedir al Señor que nos ayude en este momento también a ser fieles. Nos llama a reconstruir la Iglesia que, como vemos, amenaza ruina quedándonos dentro. Entre otras cosas, los franciscanos de María ofrecemos esos cursos de formación en las escuelas de agradecimiento para laicos, porque sin esa formación, estamos mucho más débiles y frágiles ante los errores que nos llegan a través de los medios de comunicación o a través de sacerdotes, y también más débiles, incapaces de transmitir la fe a nuestros hijos, porque no hay argumentos para hacerlo. Pidamos al Señor a través de estos grandes santos que nos ayude a amar a la Iglesia como ellos fueron capaces de amarla. Hacemos un momento de oración en silencio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís, rogad por nosotros.